Estás escuchando el tercer episodio de 4 de la materia de Metodologías de Trabajo Social con Grupos, una asignatura de la Escuela Nacional del Trabajo Social de la Universidad Nacional Autónoma de México. Un podcast creado para ayudarte a aprender sobre los temas de la primera unidad de esta materia. En esta ocasión aprenderemos sobre los fundamentos teóricos para el estudio de los grupos. En la caja de descripción te hemos dejado un enlace en donde podrás consultar los demás episodios y sus fuentes, así como el minuto en donde podrás encontrar las entrevistas con los teóricos que participan dentro de este episodio. Sin más dilación, empecemos. Bienvenidos y bienvenidas a Teóricos de las Ciencias Sociales. En esta ocasión hemos traído de vuelta a la vida, gracias a nuestro elixir patentado, a 6 teóricos importantes para el estudio del trabajo social con grupos. Un tema de sumo valor para los y las futuras licenciadas en trabajo social. Nos encontramos con George Smith, filósofo y teórico social estadounidense. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? ¿Producción un poco más de elixir, por favor? Muy bien. Le agradezco la invitación al programa. De verdad, extrañaba estar vivo. Señor, muchos lo consideran como el padre de la escuela del interaccionismo simbólico en sociología y psicología social. ¿Nos podría decir de qué se trata esta corriente de pensamiento? Imagina que estás acostumbrado o acostumbrada a comer sola en casa o en lugares de comida rápida. Y un día, una persona, llámese amigo, colega o amante, le invita a un restaurante lujoso a cenar. Al entrar a ese lugar, su espalda se reacomoda para estar parado en forma recta. Se saca las manos de los bolsillos y cuando habla, deja de lado su lenguaje vulgar y en vez de decir qué chido lugar, hace un comentario más parecido a me parece encantador este restaurante. Finalmente, al momento de tomar mesa y pedir la comida, ve cómo su acompañante coloca su servilleta de tela sobre su regazo. Usted hace lo mismo, ¿cierto? ¿Por qué? Seguro, si estuviera solo en casa, estaría comiendo de manera encorvada, limpiándose los dedos con la tela o el papel más cercano. ¿Qué es diferente? El espacio y la gente que le rodea. Sabe que le observan e interaccionan con usted. Estos ajustes que está haciendo se pueden explicar mediante la teoría de la interacción simbólica. La premisa elemental es entender a las personas como seres sociales que viven en interacción con el resto y ver en los procesos de interacción el peso relevante en la configuración del significado para el individuo y su consecuente contribución a la personalidad. Es decir, no solo influye el espacio, sino también las personas con las que se interactúa. Pongamos un ejemplo. Escenario A. Acaba de entrar a la carrera de trabajo social. Le dieron un curso introductorio de lo que es la profesión y el quehacer dentro de la misma para que no se encuentre tan perdido. Es su primer día de clase. La maestra, al entrar al aula, le saluda amablemente. Se presenta de forma amistosa y pregunta a cada estudiante su nombre y 3 cosas que les gusta hacer. Tras esa calurosa bienvenida, pregunta quién sabe lo que es trabajo social, a lo que usted, al alzar la mano, le da la palabra y si bien su respuesta no es perfecta, es congratulado por la profesora, lo que le hace sentir una especie de victoria. Y te definiste como un buen estudiante, al menos en ese momento. Contrario al escenario B. Misma situación, solo que la entrada de la profesora al salón fue distinta. Al entrar sin saludar, se dirige directamente a su escritorio. Toma asiento, se presenta rápidamente y empieza a comentar los objetivos de la materia. Procede a terminar a realizar la misma pregunta que en el escenario A. Sin embargo, en esta ocasión, surge en usted una especie de timidez y miedo. Lamentablemente, es el desafortunado al que solo por señalar le toca responder la pregunta. Está tan nervioso que todas las palabras que emite su boca no tienen sentido alguno. La profesora apenas si lo observa, ve la negativa en su cabeza y prefiere terminar su respuesta, por lo que la maestra se dirige a otra persona. Claro, el resto del grupo está aterrado por ser la siguiente persona a la cual le van a preguntar ¿cómo se siente ahora? Seguramente inseguro e incapaz de responder a otra pregunta en el futuro. Lo que realizó la maestra en ambos conceptos son gestos significantes que determinan nuestro comportamiento. Maestro, quería preguntarle acerca de lo que usted llama el yo y el mí. ¿Podría explicarlo? Por supuesto. De hecho, alguien que me ayudó a originar la teoría de la interacción simbólica fue mi amigo Charles Cooley, quien creó el concepto del yo espejo. Él declaró lo siguiente: no soy lo que creo que soy y no soy lo que tú crees que soy. Soy lo que creo que crees que soy. Esto significa que nosotros, como individuos, definimos cómo nos percibimos a nosotros mismos, por cómo pensamos que los demás nos perciben. Por ello, en el escenario A, cuando la maestra le vio con confianza, usted pudo contestar con seguridad, a diferencia del escenario B, en donde internalizó la indiferencia de la maestra en usted, por lo que creyó probablemente que le decepcionaría con la respuesta y fue lo que ocurrió. Esto es lo que se convierte en el mí.
el resultado de la visión que uno tiene de sí mismo desde los otros, mientras el yo es lo más propio de uno, lo que hace que el individuo sea un ser activo frente al entorno. Entonces, la suma del yo y el mí configuran lo que llamo el self, que en pocas palabras es cuando somos capaces de ponernos en el lugar del otro. Y ese ejemplo y otros pueden entenderse bajo esta teoría, pero por el tiempo pues ya no puedo extenderme tanto como quisiera. Simplemente impresionante conocer sobre el interaccionismo simbólico. Pasaremos ahora con nuestro segundo zombie, invitado de la noche. Él es el padre del psicoanálisis, la leyenda Sigmund Freud. Si soy tan famoso, ¿por qué no iniciaron conmigo? En fin, creo que me trajeron de vuelta a este mundo para hablar sobre la psicología social. ¿No es así? Así es, maestro. Sabemos que usted entiende que toda psicología individual es una psicología social, ya que nos encontramos rodeados de personas. Así es, y presté principal atención en 3 grupos: masas o multitudes efímeras, grupos altamente organizados y masas estables y duraderas. El primero, las masas o multitudes, por lo que pensaremos en gente que se encuentra en un partido de fútbol, en una manifestación, por ejemplo, o en un concierto. Seguro se ha encontrado con noticias en donde lee que la gente se puso eufórica cuando el artista empezó a cantar, por lo que empezaron a empujarse con el objetivo de estar más cerca del escenario, provocando accidentes incluso mortales. Estos son grupos efímeros que se generan en un contexto de imitación. Si el de atrás me empuja, entonces yo empujo. Empatía y contagio. Si la persona que está a mi lado está emocionado, yo me emociono. Finalmente, sugestión o histeria colectiva. Si de pronto el artista que se presenta le lanzan un peluche en la cara y detienen el espectáculo y se marcha, la multitud se enfurecerá buscando un culpable. Pensemos que usted o yo estamos en este concierto, y si bien somos seres tranquilos en nuestra cotidianidad, la mente grupal no se comporta como se comporta cada uno de sus participantes. En masa, pasamos a ser una mente impulsiva, irascible, irracional y sin miedo a consecuencias porque nos sentimos invulnerables y heroicos. Seguimos a un líder, pero sin él, se disuelve fácilmente. Pero, si estas masas tienen tanto en común, ¿por qué no se consideran un grupo? Podría, pero para que una masa dure en el tiempo, deben establecerse vínculos entre los miembros, tradiciones y normas comunes y proyectos, o enemigos en común, que es el caso de los otros 2 grupos. ¿Podría entonces hablarnos de los grupos altamente organizados? Pues como su nombre lo dice, es más organizado. Para poder entrar o salir de este grupo, no basta con presentarse y retirarse. Existe una regulación, ya que hay una organización rígida y jerarquizada basada en tradiciones, como lo es la iglesia, el Estado y los ejércitos. Usted no puede simplemente tomar una escopeta y decir que es parte del ejército francés. No conoce su historia, no tiene entrenamiento alguno, nadie lo reclutó y no es francés. Ha quedado claro. Entonces, si el primer grupo es una masa efímera y el segundo es un grupo bien estructurado, ¿qué hay del tercer grupo? Ah, es el más fantástico. Es el que está unido por el eros, la estructura lívida, el amor. Es decir, cuando tenemos a un modelo a seguir, se toma una idea o una persona como ideal del yo. La identificación sería con un líder que encarga una idea o ideal. Y no es que los miembros de una masa tengan la fantasía de despertar un día para ser Oscar Wilde o Frida Kahlo, sino que solo se identifican con un rasgo de esa persona y tratan de imitarlo. Se ve en estos movimientos sociales y en la familia, jugando en una peligrosa línea de narcisismo, ya que algunos miembros del grupo intentarán ocupar el papel de líder. ¡Fantástico, señor Freud! Le hemos dejado la serie que nos pidió en la sala de descanso. Puede pasar. Nuestro siguiente invitado fue el único disponible, por no decir aún vivo, para esta entrevista. Desde la Escuela de Frankfurt en Alemania presentamos a Jürgen Habermas. Muy buenas noches, ¿cómo se encuentra? Buenas noches, bien, gracias. Mientras esperaba la entrevista, estaba revisando Twitter y quería preguntarte si ya viste los mejores disfraces de este año,
o lo que hizo Kanye West en ese evento. ¿O viste esa serie que está siendo sumamente popular y de la que todo el mundo habla? ¿Qué opinas de Shakira y Piqué? No me digas que no conseguiste los boletos para el festival de música que se viene. ¿Y tu horóscopo? ¿Qué color te dijo que te pusieras hoy? Seguramente has de tener alguna idea o respuesta a una de las preguntas anteriores. A eso le llamamos la teoría de la aguja hipodérmica. Es la relación mecánica de causa-efecto entre emisores y receptores. Es decir, los medios de comunicación te bombardean constantemente sin filtro alguno. Son los asesinos más temibles del mundo natural. Viene Di María, centro. Como estos anuncios que te aparecen antes de que puedas saber cómo se hace un pastel o cómo funciona la metamorfosis. Nos convierten en personas pasivas e incapaces de seleccionar y bloquear mensajes. Y eso es lo que estudia la teoría crítica. Verás, en tiempos de la creación de esta teoría se vivía en una Alemania fascista y nazista, en donde había intolerancia y violencia política. Por lo que los miembros de la escuela se interesaron sobre el estudio en el autoritarismo y su relación entre el conocimiento científico y la crítica social. Claramente al señor del bigote chistoso no le gustó para nada, y muchos estudiantes fueron exiliados. Pero eso es historia para otro programa. La teoría crítica observó cómo los medios de comunicación y la cultura popular buscan mantener las estructuras de poder y a las masas ignorantes y distraídas. Ahora, ¿cuál es el interés del trabajo social con esta teoría? El nombre lo dice todo: ser críticos. Deben de reconocer que la profesión asume un carácter político, frente al cual ustedes como profesionales cumplen un papel en la sociedad. Debemos analizar las funciones históricamente atribuidas al trabajo social y los roles que han tomado considerando su papel actual, así como sus limitaciones y posibilidades. Y por último, considerar qué pueden hacer a futuro como proyectos profesionales, siempre desde la mirada crítica. Es decir, no pueden actuar sin saber de qué va su país, tanto social, económica y políticamente. Nutran sus mentes, jóvenes. Vaya pues, creo que cerraré mis redes sociales. A continuación, otro invitado de Ultratumba, Ludwig von Bertalanffy, quien nos hablará de la famosa teoría de sistemas. Bienvenido al programa. Gracias. Encantado de ver en lo que se ha convertido el mundo. ¡Vaya locura! Estuve observando el tránsito mientras esperaba. Todo iba fluyendo tan perfectamente. El alto se mostraba para los autos. La gente cruzaba del otro lado de la calle y en un momento pertinente, cuando los peatones habían terminado su cruce, el semáforo se colocaba en verde nuevamente para los autos. Hasta que hubo un choque. Ahora en lugar de 3 carriles se redujo a 2, lo que hizo pesado el tráfico y los autos que pasaban a un lado del accidente se distraían y pasaban lentamente frente a él. Eso, amigo mío, explica perfectamente la teoría de sistemas, del cual tengo todo un libro llamado La Teoría General de Sistemas. Pero te explicaré los elementos base para entenderlos. Son elementos que van interactuando unos con otros, en este caso autos, peatones y una calle con semáforo, unidos por un tipo de interacción o dependencia formal, como lo es llegar del punto A al punto B. Estos componentes del sistema interaccionan entre ellas y se influyen mutuamente formando parte de un todo. Entonces, cualquier acción que genere un cambio en las partes de ese sistema va a producir cambios en el resto de las partes que lo conforman. Y esto es de suma importancia para las ciencias sociales. ¿Podría explicarnos para qué le sirve al trabajo social esta teoría? Es lógico, y viene desde la concepción del trabajo social. Al ser una carrera interdisciplinaria, es decir, ustedes no pueden ver a Pedrito como un sujeto en medio de la nada que solo se dedica a parpadear. No, Pedrito es parte de un todo. Es parte de una interacción con su entorno y cumple una función en distintos espacios. Quizás sea un empleado en una fábrica de sopas, también es padre de familia de 5 y actúe como presidente de la comisión vecinal. Pedrito se mueve en muchos medios que están dentro de otros sistemas, por lo que si Pedrito llega a faltar en uno de sus grupos, el sistema fallará en menor o mayor medida. Pero lo más importante es observar cuando el sistema falla y afecta a Pedro, y no solo a él, sino a comunidades, organizaciones, grupos y varias familias. Él o la trabajadora social deberá entender los sistemas en donde los individuos interaccionan, mejorar y crear redes de comunicación entre los sistemas, contribuir al desarrollo y mejora de la política social. Una teoría que nos hace sentir pequeños, pero tan importantes, simplemente magnífico.
estamos por terminar. Solo nos hacen falta 2 teorías más. A continuación, Lewis Coser. ¿Lewis Coser? Una disculpa. Hola. ¿Pero de dónde vienes? Te acabamos de revivir. Perdón, vi un grupo de campesinos allá afuera en pésimas condiciones y no saben nada sobre la teoría del conflicto. ¿Puedo regresar? No puedo decirte que no, pero antes que te vayas, explícanos un poco sobre esta teoría. Vamos, es sencilla. Conoces la teoría marxista, ¿no? La que postula la lucha de clases y cómo hay gente con poder y explotados. Precisamente eso, el conflicto social es la lucha por los valores y por el estatus, el poder y los recursos escasos, en el curso del cual los oponentes desean neutralizar, dañar o eliminar a sus rivales. Un conflicto será conflicto social cuando trascienda lo individual y proceda de la propia estructura de la sociedad. Por eso debo volver. A estos campesinos el Estado les está dando lo mínimo para que no alcen la voz. Esos hombres y mujeres no ven la desigualdad social que les afecta y debemos generar la unión para generar un cambio social. Tengo que correr, ya empezaron a organizarse. Adiós. De acuerdo, eso fue rápido. Finalmente invitamos a pasar a nuestro último invitado que nos hablará de la teoría de campo, Kurt Lewin, reconocido actualmente como uno de los pioneros de la psicología social experimental, la organizacional, de la personalidad y la aplicada. Una persona simplemente excepcional. Bienvenido. Me halaga. Muchas gracias por el elixir. Me siento de 20 años otra vez. Pues lo primero que debes saber es que me dediqué al estudio del comportamiento. Observé que este se daba bajo la psicología del sujeto, su ambiente, y a eso lo nombré el espacio vital. Este espacio vital es una fuerza que emana del sujeto. Es el cómo se percibe, cómo percibe el mundo, y cómo éste es influido por su entorno. Esta fuerza interactúa con otra, la cual llamé espacio objetivo, que básicamente es el mundo físico y el entorno del individuo, por lo que ambas fuerzas configuran la conducta del sujeto. Para no marearle tanto, pongamos un ejemplo. Usted tiene 2 grupos. El primero es un grupo de niños marginados en situación de calle. Son niños que han sido influidos por su entorno, por los asfaltos que habitan, por los riesgos que les amenazan día a día. Estos niños se encuentran en estado de alerta, pero también tienen grandes habilidades sociales que les facilitan la interacción con el otro. Pasemos al segundo grupo. Ellos son también niños, pero contrario al otro grupo son estudiantes de una escuela particular. ¿Usted cree que ambos grupos habitan el mismo espacio vital? Imposible, ¿cierto? Ya que los sujetos viven bajo diversas influencias como es la familia, actitudes, relaciones interpersonales, lo que resulta en comportamientos completamente distintos. Ambos grupos no actuarán bajo una misma situación, porque vienen de diferentes contextos. Tan fácil como plantearlo desde el juego. Lo más probable es que los niños en situación de calle jueguen con lo que el espacio les brinda, como un bote, una rama o una pared. Y el grupo de niños que tienen el privilegio de la educación, por su contexto, es posible que jueguen más con aparatos electrónicos. Y bueno, la teoría de campo tiene mucho que abarcar. Perdón, no me siento tan bien. Esta noche hemos visto teorías relevantes para el trabajo social de grupos. George Smith nos habló del interaccionismo simbólico, una teoría que nos ayuda a comprender el comportamiento de los sujetos en su entorno. Escuchamos a Sigmund Freud, quien nos platicó sobre la teoría del psicoanálisis, con el que entendíamos por qué las personas se comportan como lo hacen dentro de un grupo. Desde Alemania, Jürgen Habermas expuso sobre la teoría crítica, que nos obliga a pensar sobre los medios de comunicación y cómo hacer un trabajo social crítico. Ludwig von Bertalanffy, quien nos hizo reflexionar sobre los sistemas con los que estamos interaccionando todo el tiempo. Escuchamos rápidamente a Lewis Coser, quien mostró la importancia de conocer sobre la teoría del conflicto y ponerlo en práctica con los sujetos y grupos con los que estemos trabajando. Por último, Kurt Lewin, quien afirmó que la teoría del campo determina cuáles son las conductas posibles y cuáles las imposibles de cada sujeto. Finalmente, queremos agradecerte a ti, Radio Escucha, por sintonizar un programa más de Teóricos de las Ciencias Sociales. Buenas noches y hasta la próxima.
El podcast Metodologías de Trabajo Social con Grupos es un proyecto creado como modalidad de titulación para la licenciatura en Trabajo Social en la Escuela Nacional de Trabajo Social de la Universidad Nacional Autónoma de México. Este podcast fue creado por Gala Paloma Naya Vázquez y dirigido por el profesor Efraín Esteban Reyes Romero. Agradecemos la participación de Miguel Esquerro como el presentador, David Enríquez como George Schmidt y Kurt Lewin, Jalil Quintana como Sigmund Freud, Ricardo Ortiz como Jürgen Habermas, Joari Ruiz como Lewis Coser y Raúl Luna como Ludwig von Bertalanffy. Gracias por escuchar.